Bueno, son las 8:29, ya queda poquito para empezar el directo. Si hay gente que se está conectando, pues si tiene alguna pregunta la puede ir poniendo en el chat para que luego el invitado la pueda responder. Vale. Vale, ya se va conectando gente. Tenemos a Bardu. Hola. Entonces, 8:30. Vamos a empezar el directo. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al directo especial de nuestro canal. Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hemos preparado una charla especial para saber cómo la grafopsicología, a través de la escritura, puede ayudar a la identificación de rasgos importantes en maltratadores. El tema que abordamos hoy no solo es relevante, sino también necesario. Vamos a explorar cómo ciertos trazos en la escritura pueden revelar personalidades violentas, pero también identificar el impacto emocional que deja. Para ello, vamos a contar con la presencia de Rafael Cruz Casado, al cual le vamos a dar paso ahora, a ver si nos está viendo. Rafael, buenas tardes, buenas noches. ¿Me oyes? ¿Me oyes? Un segundo. Vamos a ver. Aquí. Rafael, ¿me oyes? Sí, no te veo, pero sí te oigo. Sí. Buenas noches. Gracias por venir a nuestro canal, a tu canal, para hablarnos sobre la violencia. Hoy Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y creemos que es importante tratar este tema y cómo la gente puede ver que a través de la grafopsicología se pueden dar rasgos para ver esos detalles que la gente que no sabe grafopsicología o se le puede escapar, y queremos ayudar, poner nuestro granito de arena. Muy bien. ¿Estáis viendo ya mi pantalla? Sí, ¿la puedes maximizar? Sí, la puedo maximizar. Ahí está. Yo a ti no te veo, solamente veo mi pantalla. Todo correcto así, ¿no? Sí. Muy bien. Cuando quieras puedes empezar, Rafa. Bien, supongo que ya has hecho las presentaciones y todo esto, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Gracias por estar con nosotros en este día donde celebramos, no me gusta la palabra, donde nos reunimos bajo esta enorme tragedia que acompaña desde siempre a la humanidad, que es la violencia de género, la violencia machista que sufren las mujeres a lo largo y ancho del planeta Tierra. Bueno, quiero empezar dando las gracias a toda la gente de Allende los Mares que está aquí presente, fundamentalmente a todas las amigas y gente conocida de Nayarit y México,
y del resto de México y también, por supuesto, de la gente de Argentina y también de la gente de España. Voy a tratar el tema de la violencia de género, la violencia machista, conmemorando en este día que hoy una cría de 15 años, o anoche, para ser más exactos, una cría de 15 años moría apuñalada a manos de su pareja de 17 años, para que nos situemos sobre la triste realidad, sobre la dura realidad, sobre la cruel realidad que siguen viviendo cientos de mujeres por el simple hecho de ser mujeres frente a varones, que evidentemente, y gracias a Dios, no son ni de lejos todos, pero sí frente a varones, una minoría muy violenta, muy agresiva, que comete todo este tipo de salvajadas y de violencia contra las mujeres. Pues vamos a dedicarle, con vuestro permiso, la conferencia a esta cría de 15 años y a todas aquellas mujeres que en este año han sufrido la violencia machista y ha acabado con sus vidas o ha deshecho buena parte de sus ilusiones y de sus esperanzas para llevar una vida mucho más plena, libre y emocionalmente madura. Bien, la pregunta clave que seguramente os podréis hacer es si desde la psicología de la escritura, la grafopsicología, podemos detectar al maltratador, al machista, si podemos distinguir al machista violento, además de psicológico, del machista violento, pero puramente o dominantemente, más que puramente verbal, psicológico. La respuesta para todo ello es sí, ¿vale? Desde la psicología de la escritura o grafopsicología podemos detectar plenamente el perfil del maltratador. De hecho, esto es fruto del trabajo de nuestra escuela a lo largo de decenios, pero también es un producto de mi trabajo de investigación en centros de acogida de mujeres maltratadas y en centros de Castilla-La Mancha fundamentalmente, donde he trabajado con psicólogas que se dedicaban al trato con las mujeres, con las víctimas de la violencia de género. Recogí decenas de escrituras de maltratadores, también de las víctimas del maltrato, de mujeres y de niños, que siempre nos enfocamos a las mujeres y hoy en su día lo vamos a volver a hacer, pero nunca nos debemos olvidar que esto es un tema que afecta tanto por igual a las mujeres como a los hijos de estos machistas, de estos hombres violentos y cobardes que atacan a las mujeres y a sus hijos. Y con esto quiero dejaros claro una cosa que es importante y es muy interesante. No solamente podemos identificar perfectamente al violento machista que ejerce la violencia física y o psicológica sobre la mujer y sobre sus hijos, sino también podemos detectar el perfil. Esa investigación dio pie a la identificación de las mujeres que son más proclives a sufrir violencia de género. Con esto no quiero decir, porque fue un tema de debate importantísimo cuando surgió la investigación y se planteó y se presentó en su momento, hace ya unos cuantos años, que hay argumentos específicos o distinguibles para sufrir maltrato. El único elemento para sufrir maltrato es ser mujer, ¿vale? El único argumento para sufrir maltrato es ser mujer frente a un maltratador y entablar o no, pero casi siempre sí, una relación emocional con este maltratador. Pero dicho eso,
Y mantenido ese argumento, también quiero dejar claro que hay argumentos caracteriológicos en distinto grado en las mujeres que las hacen proclive a sufrir maltrato. Hay unos rasgos de carácter, hay unos rasgos de personalidad de la conducta, de distintos grados, de distintos rasgos caracteriales que hacen más proclive que esa mujer sufra maltrato de género. Argumento principal y único es ser mujer. Y luego hay probabilidad mayor de caer en las garras de estos agresores con distintos rasgos caracteriales. ¿Vale? Quiero dejar eso claro para situarnos y para que comprendáis que esto es simplemente el perfil grafopsicológico del maltratador. De lo que os voy a hablar es del perfil grafopsicológico del maltratador, pero podría hablaros en otra conferencia del perfil grafopsicológico proclive en las mujeres maltratadas, y os podría hablar también del perfil grafopsicológico de los niños que sufren en casa, en el entorno, bueno, en casa fundamentalmente, la violencia machista del padre contra la madre. Es decir, podemos hacer distintas presentaciones. Hoy nos vamos a enfocar en la personalidad del maltratador machista. Rafa, una pregunta. Me dicen a través del chat que si los rasgos gráficos de la violencia de género son distintos a los rasgos gráficos de la violencia en general. Natalia nos hace la pregunta. Sí, no, muy buena pregunta. Le agradezco a quien la haya lanzado o a los que lo hayan lanzado. Sí y no. A ver, la violencia es un comportamiento, es una conducta, son rasgos caracteriales porque tiene distintos: agresividad, violencia, sadismo, distintos componentes que evidentemente pueden estar presentes en todos los sujetos del planeta Tierra. Punto. ¿Vale? Seas mujer, seas varón, la violencia es una conducta, son rasgos caracteriales, distintos rasgos caracteriales que englobamos o sintetizamos en el término violencia y que evidentemente cualquiera puede ejercer sobre cualquier otro ser humano. Sin embargo, hay rasgos distintivos que inciden en un perfil identificable, diagnosticable para el maltratador. Sin lugar a dudas, sí. ¿Por qué? Porque la investigación nos presentó una serie de componentes caracteriales, conductuales, que puede ejercer evidentemente una mujer sobre un hombre. También hay maltrato de la mujer sobre el hombre, pero se hace de distinta manera porque hay un componente psicobiológico distinto en la mujer del hombre, ¿vale? Y evidentemente tan delictivo sería una conducta maltratadora de una mujer sobre un hombre que sobre un hombre sobre una mujer. Pero los componentes caracteriales, conductuales, psicobiológicos del hombre, por la testosterona, entre otros argumentos, le hace mucho más proclive a una violencia directa, sobre terceras personas, ¿vale? También a sufrir más violencia sobre terceras personas. El número de muertos por violencia es muy significativamente mucho más alto entre los varones que entre las mujeres, ¿vale? Es decir, esta testosterona, que da componentes caracteriales muy específicos en la conducta del varón, hace que los rasgos caracteriales del violento machista, por tanto, varón testosterónico, todos los varones tenemos testosterona muy por encima de las mujeres, pero este grupo de varones no ejercen un control sobre su violencia, sobre su psicobiología de la violencia, y generan un tipo de conducta y de comportamiento que lleva al maltrato de género. Por lo tanto, sí y no. Sí, en cuanto que todo acto de violencia lo podemos identificar y desmenuzar desde la escritura, desde la psicología de la escritura o grafopsicología, pero es verdad que hay componentes conductuales caracteriales
neurobioquímicos que inciden en un tipo de violencia muy específico del varón machista sobre la mujer. Quiero dejar claro que no es del hombre, sino del varón machista sobre la mujer. Muy bien. Gracias por la pregunta y seguir haciendo todas las preguntas que queráis, que me encanta que esto se dinamice así. Bien. Son muchos, Rafa, los signos gráficos que podemos encontrar en un varón machista, en general. Sí, en general hay una muy fácil identificación de distintos signos gráficos. Los iré desgranando a lo largo de la conferencia, pero sí, son muy fácilmente identificables para los que conocéis el sistema gráfico marquesiano, el sistema de la psicología de la escritura, la grafopsicología. Son muy fácilmente identificables y se pueden ver muy bien. Nosotros tenemos, además, los marquesianos, tenemos la enorme ventaja de que tenemos distintos sistemas psíquicos. Los sistemas psíquicos son libros generados por psicólogos cognitivo-conductuales que nos inciden en que los determinados rasgos gráficos generan determinados modos de conducta, ¿vale? Desde este sistema psíquico es como os he planteado la conferencia que os quiero impartir hoy. Para que veáis el signo gráfico específico y el rasgo caracterial conducta que genera el signo gráfico específico. El fundamental de todos ellos es lo que nosotros, de los signos de la violencia que me habéis preguntado, el fundamental de todos ellos es el signo del palote grueso por encima de la media. Un palote grueso por encima. El palote para nosotros es el trafo descendente. Cualquier trafo descendente que se realice es una expresión simbólica de la voluntad, ¿vale? La voluntad, cuando se presiona mucho, es una voluntad de gobierno y dominio sobre el otro. Por eso sabemos y entendemos que toda la gente que ejerce la violencia, sea cual sea su género, tiene presión por encima de la media. Lo que ocurre es que esta presión por encima de la media, porcentualmente, científica, estadísticamente, es contrastable, mucho más alta en aquella gente que comete delitos violentos, desde asesinos, maltratadores, a violadores, toda gente que ejerce el gobierno de la violencia sobre el otro desde una voluntad enferma que genera o que busca el control y el dominio de una tercera persona. El argumento es queda muy fuera de lugar, porque argumentar porque un desgraciado de estos, perdonad lo coloquial, quiere ejercer el control, el dominio, pueden ser 1000 argumentos y ninguno de ellos nos va a ser realmente válido. Puede ser el argumento de sus complejos de inferioridad, sus fenotipias, puede ser el argumento de su cobardía, porque esa violencia que ejerce sobre la mujer y sobre los hijos no la ejerce sobre sus iguales varones que le pueden responder. Hay muchos argumentos de por medio, pero no hay ninguno definitivo que nos indique o que nos aclare cuál es el psicológico puro, que podríamos decir es la voluntad de gobierno sobre el otro para sacar ventaja de ese gobierno sobre esa tercera persona, en este caso la pareja, la novia, la esposa con la que convive, o con la que no conviven, porque cada día se está dando más la violencia machista de los jóvenes con sus parejas, sus novias, sus compañeras y demás. Iremos viendo los signos gráficos de poquito a poco. Bien, todo esto ya sabéis, la violencia está inscrita, es desde los orígenes de la humanidad, está inscrita entre nosotros los humanos. La violencia específica, la violencia que llamamos de género, muy acertadamente, porque ejerce un género sobre el otro,
aunque no es exclusiva y no es extensible a todos los varones, faltaría más, pero sí es evidente que hay una violencia de un género activa sobre el otro. Esta violencia específica se lleva viviendo toda la historia de la humanidad. Ahora se está intentando poner cauces para controlarlo y entre todos los psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, todo el mundo está llegando a la misma conclusión, y es que lo único que va a conseguir controlar la violencia de género es una cultura y una educación contra la violencia de género, una educación donde al machista se quede retratado, donde el misógino quede retratado, donde se eduque al joven varón y evidentemente también a la mujer en el respeto debido a los derechos, libertades, deseos del otro. Mientras no hagamos una cultura y tengamos una cultura de profundidad en ese terreno, las cosas desgraciadamente siguen igual año tras año y el nivel de víctimas no es que llegue a aumentar muchísimo, porque desde que hay campañas esto se ha estabilizado más o menos, porque a veces las campañas funcionan absolutamente cero, pero evidentemente solamente tenemos salida desde una cultura que enseñan al respeto debido al otro. Bien, avanzamos. La grazopsicología puede convertirse en un importantísimo medio de apoyo para todas las políticas, desde las identificadoras, como os he dicho, he estado trabajando en centros de mujeres que han sufrido violencia de género, fundamentalmente en Castilla-La Mancha, y el papel que estuve haciendo durante unos años fue identificar al violento, el grado de peligro del violento, porque no solamente identificamos al violento, sino el grado de peligro del violento. Recuerdo 100 veces decirles a las psicólogas, una vez que se toman las medidas necesarias para poner en protección a la mujer, el grado de peligrosidad que tenía la información al varón maltratador de lo que iba a ocurrir una vez que la mujer tomara la determinación. Se puede valorar el grado de peligrosidad, cómo aumenta a través de esta puesta de autodefensa de la mujer. Sí, a través de distintos signos gráficos podemos valorar cómo va a reaccionar el sujeto y cómo va a incrementar su actividad delictiva, violenta, por el hecho de que la mujer tome una actitud necesaria, absolutamente necesaria, de protección. Y eso era uno de los trabajos que más me gustaba a mí, más le gustaba a varias de las psicólogas con las que trabajábamos, porque permitía poner rápidamente la acción sobre la prevención para evitar la agresión del sujeto sobre ellas. Hay una serie de signos gráficos, el interrenglón estrecho, junto a los signos de la violencia, multiplica la probabilidad, la escritura de estrógira, multiplica la probabilidad, el interpalabra estrecho, multiplica la probabilidad de que el sujeto, una vez informado de que la mujer ya va a tomar determinadas medidas reales de poner distancia con él, donde se puede enfocar o se puede dirimir la posibilidad de que él aumente la violencia aún más sobre ella y sus hijos. ¿Vale? Es decir, podemos hacer distintas tareas dentro del informe, identificar al maltratador, identificar el potencial o los rasgos caracteriales que facilitan que la mujer sufra maltrato. Cuando digo facilitan, por favor, poner 1.000.000 de comillas, pero es una forma de expresarlo.
y podemos identificar el grado de daño causado en los hijos de una situación donde ha habido violencia de género desde distintos años. Rafael, una pregunta. Sí. Entonces, ¿podemos decir que el aporte que tiene la que has hecho tú sobre un informe o sobre unos rasgos ha sido definitivo o ha ayudado bastante a la hora de descubrir a un maltratador? O sea, ¿es tan potente lo que tenemos entre manos los de la asociación realmente? Sí, sin lugar a dudas. He estado como perito grafopsicológico forense. Mis alumnos lo tienen. Algunos de las periciales que he realizado de grafopsicología forense, como perito grafopsicológico forense en los tribunales de justicia, determinando que este sujeto era un maltratador para quitarle la guardia y custodia o para dirimir el juez desde el informe grafopsicológico pues todo lo que el juez o el fiscal o los abogados de la parte defensora de la mujer me hayan pedido. Es un informe grafopsicológico forense donde se hace una descripción pormenorizada de la personalidad del sujeto, cómo es su modus operandi y el grado de peligrosidad que tiene para la víctima. En los juzgados he presentado unos poquitos ya en estos 25 años y todos han sido recibidos y tomados en cuenta a la hora de determinar lo que su señoría determinase al realizar toda la carga de las pruebas en el juicio. Pero sí, se toma en cuenta. ¿Lo hacen siempre? No. ¿Sería muy deseable que lo tomasen aún más en cuenta? Sí, siempre es mucho más deseable. Pero para eso tienes que hacer un trabajo serio, tienes que hacer un trabajo profesional, tienes que hacer toda una serie dar una serie de argumentos de por qué funciona este test proyectivo y luego entregarle a su señoría la personalidad descrita desde la grafopsicología forense del perfil del sujeto. A veces es de los niños, en no pocas ocasiones es cómo está el niño afectado por tener un padre maltratador. A veces incluso, para que comprendáis que esto, de la primera de las preguntas que me hacíais, esto de la violencia, últimamente estoy haciendo cada vez más de la violencia de hijos sobre padres, pero padres ya adultos, ¿vale? Porque la señora o el señor ya con 70, bueno, 70 no, con 80, 90 años, algún hermano considera que su otro hermano que está a cargo de él le está maltratando y luego pues hay que valorar al agresor y hay que valorar a la víctima para saber cuánto de grado de violencia están ejerciendo, si es real o no, sobre el anciano. En realidad estamos valorando la violencia. Es distinto el perfil violento del que maltrata a un anciano que el que maltrata a una mujer. Sí, hay rasgos caracteriales, hay rasgos de conducta que son muy específicos, como os decía antes, del maltratador de género, que no lo tiene el que maltrata a sus padres ancianos. Aunque hay rasgos que evidentemente son comunes porque la conducta violenta está en la base de todos ellos. Muchas gracias. Bien. Ya os he explicado esto. Voy a enfocarme ahora y vamos a ir viendo las escrituras del maltratador como tal. ¿Vale? Ahí tenéis a un maltratador. Ahí tenéis la escritura, un varón de 56 años, maltrato físico y psicológico sobre su pareja. Perdón. Este tipo ha estado condenado por los hechos. Incluso pagó con la cárcel por los hechos. No me voy a poner morboso y a daros los detalles de la violencia, pero estaban muy contrastados y demás.
Cuando alguna pregunta a alguien os podéis hacer. ¿Te habrán llegado a veces escrituras de gente que le han acusado de maltrato que no del perfil del maltratador? Sí, también me han llegado denuncias falsas. Y como en todo, hay denuncias falsas, aquí también han llegado. Y se puede descubrir perfectamente, me acuerdo de un caso que era un pan bendito el señor, pero literalmente un pan bendito, pero un pan bendito con mucho dinero que la señora no encontró otro argumento para quitarlo que acusarle de maltrato y de abuso sobre sus hijos. No había absolutamente nada, la psicóloga y el fiscal determinaron que sus hijos tenían un amor idílico por el padre, que no había nada, y yo pude demostrar y trabajar en que el hombre no tenía ningún componente de violencia en su conducta, en su personalidad, ¿vale? Esas han sido muy pocas, ¿vale? No quiero alimentar eso de que hay mucha falsa denuncia, al menos a mí me han llegado poquísimas, 2 o 3 casos en 25 años, y sin embargo de violencia de género he visto bastante más de 40, 50 casos en todos estos años. Rafael, una pregunta. ¿Qué quiero decir? Sí. En el caso contrario, que sea una persona que aparentemente da un perfil de buena persona y que nadie diría que es un maltratador, y precisamente gracias a la grafopsicología podemos detectar que sí lo es. Sí, os pondré una escritura típica de un sujeto así. He llevado varios casos también de esos. He llevado uno, bueno, no voy a dar detalles, pero vamos, me estoy acordando de uno donde era muy significativo el componente social de éxito del perfil del sujeto, ser alguien que tenía un perfil de mucho éxito social, muy querido por la comunidad, muy querido por todo el mundo. La mujer acaba poniendo la denuncia, nadie se lo cree, nadie da un duro por la denuncia, nadie apuesta por la denuncia de la mujer porque nadie cree a la mujer, y la mujer y a la hija, que por cierto también sufría el maltrato físico y psicológico del padre, una cría de 6 años, y luego en el juicio, con mi informe y otras pruebas que fueron presentando, se demostró que aquel sujeto de luz social querido y aprobado por todo el entorno era un maltratador psicológico, y además especialmente cruel con su hija de 6 años. Especialmente cruel con su hija. La mujer era una mujer que tenía capacidad de defenderse físicamente y no recibía las agresiones, pero la hija con 6 años sí las recibía, las físicas, las psicológicas las recibían las dos. Sí, evidentemente también ocurre eso. Dices que sufría, caso, perdona Rafa, dices que sufría violencia psíquica, física, verbal, ¿todo eso se puede ver por la escritura? ¿O son rasgos distintos? Hombre, la psíquica y la psicológica verbal vienen a ser prácticamente la misma. ¿Hay distinción, matices? Sí, hay matices, pero prácticamente lo podemos englobar en lo mismo. Y luego la física, evidentemente, tiene unos componentes muy claros. Aunque esto, a la hora de hacer el informe, y incidiendo en todo el campo de la neurociencia, que nos ayuda muchísimo a todo esto desde hace ya una década, sabiendo que el daño en el cerebro es exactamente casi idéntico cuando hay una violencia psicológica que cuando hay una violencia física, se activan las mismas regiones en el cerebro, se hace el mismo daño. El moratón se te puede ir en una semana, pero a lo mejor el trauma psicológico de esa violencia psicológica no se te va durante años, y durante años tú lo rememoras y sigues sufriendo la misma intensidad. Por lo tanto, esto del maltrato físico y psicológico es absolutamente una distinción bastarda, en el sentido más puro del término, falsa, porque el daño psicológico, como nos dice la neurociencia, es tanto más
acaba siendo tanto más por eso de aplazarlo en el tiempo, por quedar aplazado en el tiempo, que el daño físico. Aunque el daño físico también queda secuelas psicológicas, evidentemente. Sí, todo es distinguible, pero toda esa distinción que se da y que podemos desarrollar a través del informe grafopsicológico forense de estos sujetos queda muy bien distinguida en todos los grafos. Para que os hagáis una idea, cuando hacemos un informe grafopsicológico forense de un perfil de maltratador, normalmente el juez se acaba leyendo entre 6 y 9 folios del perfil del sujeto. Es decir, damos una cantidad de información de la conducta, de sus rasgos caracteriales muy extensa y podemos determinar rasgos muy específicos, donde, para que os comprendáis, la mujer es cuando leen, las víctimas cuando leen el texto se quedan absolutamente asustadas, impresionadas, más que asustadas, bueno, también, ¿por qué alguien que no conoce de nada ni ha sufrido lo que ellas han vivido, desgraciadamente, tiene tanta capacidad de dar detalles específicos sobre la conducta del sujeto maltratador? Y es que la psicología de la escritura, la grafopsicología, lo permite. Y lo permite porque cuando nosotros nos enfrentamos a un texto como el que estáis viendo aquí, nosotros no nos fijamos en 15, 20, 50 rasgos, nos fijamos en más de 269 signos gráficos. Y cada uno de esos 269 signos gráficos tienen una base estadística en cuanto a intensidad y frecuencia. Y el sacar los datos de esa base estadística de intensidad y de frecuencia de más de 269 signos gráficos nos permite luego, con eso que os he hablado del sistema psíquico, recoger la información pormenorizada de decenas de rasgos caracteriales y conductuales para describir exactamente para este perfil, pero igual para todos los perfiles que lleguen a esos mismos parámetros estadísticos de frecuencia e intensidad de los signos gráficos, el mismo componente caracterial. Todo eso combinado con todos los otros signos gráficos que hacen personal la escritura de cada sujeto. Es decir, vamos a decir muchas veces cosas muy parecidas o rasgos conductuales de personalidad muy parecidos en unos y otros, pero luego va a haber matices porque los rasgos grafopsicológicos de cada individuo son absolutamente particulares y nadie tiene los mismos que el otro. Todos los sujetos violentos tienen palotes gruesos por encima de la media, ese trazo descendente por encima de la media, con rotundidad, sí. Pero no es lo mismo tener un 60% que ya está por encima de la media que tener un 100%, donde ya el rasgo patológico es mucho más severo. No es lo mismo tener perfiles gruesos en un 40% que en un 80%. Perfil es el trazo ascendente que en este sujeto también presenta en algunos de ellos un grosor importante. Y no es lo mismo tenerlo en la zona inferior, como veis aquí, el trazo ascendente de un gran grosor, que en la zona superior, donde tiene menor. Esto os parecerá que no hay mucha diferencia, pero que lo tenga aquí es muy peligroso y que lo tenga aquí puede llegar a ser muy peligroso, porque me está hablando de amor cuando aquí lo que me está vendiendo es sadismo. Ese mismo movimiento, el perfil ascendente en la zona inferior me proyecta sadismo con el palote grueso en la zona inferior, pero aquí en la zona superior, si presenta menor presión que el trazo descendente, me está diciendo que en algún momento ese sujeto me está vendiendo con cariño los hechos. Es que no te quería pegar, como dicen esta gente. Es que no te quería pegar, pero me has obligado a ello. Yo en realidad te quiero mucho. Esos perfiles delgados que veis en zona superior, que los veis muy claros por aquí, me está indicando que puede y desarrollar un lenguaje de comunicación de cariño, de delicadeza, en apariencia, claro, porque luego los signos en la zona inferior me están diciendo, no, sí, claro, me vende esto para luego hacerme esto, donde tiene un componente sádico. Es decir, se recae
crea en el daño que me hace. Claro, cuando tú a esto se lo presentas a la víctima y le das dando esos matices que solamente ella conoce en profundidad, también su terapeuta, o el abogado que le lleve el tema porque le ha recogido la información, pero que tú, que llegas de nuevas, que solamente tienes el texto, que por cierto el texto solamente puedes analizarlo si da el visto bueno el juez, es decir, si se judicializa el tema. Cuando tú analizas esto y les das esa información, el abogado, la psicóloga, el fiscal, todo el mundo se queda. Y este sujeto, este perito en grafopsicología forense, ¿cómo sabe esos detalles? Pues porque la escritura los proyecta. Las proyecta de mil maneras. No es lo mismo tener este trazo que veis aquí del rizo de la independencia que tener ausencia del rizo de la independencia. ¿Por qué? Porque si tienes presencia del rizo de la independencia con signos de la violencia, me está indicando que cuando el sujeto se sienta que se le está escapando el poder y la independencia del poder sobre el otro, aumenta la violencia en su conducta. Si el violento, el maltratador no tiene este signo, no aparecerá ese rasgo particular que estoy hablando en el otro perfil del otro maltratador que sí que tiene ese signo. Es decir, para que os hagáis una idea, nosotros hacemos un puzzle enorme donde recogemos más de 269 signos gráficos, donde medimos la frecuencia y la intensidad de todos ellos y luego vamos combinando la presencia de todos los que nos salgan de esos 269, que normalmente se quedarán en menos de 100, vamos combinando en su frecuencia e intensidad los rasgos caracteriales y de conducta que nos da el sujeto maltratador. Por lo tanto, cada maltratador tiene su perfil personal, pero muchos conviven con argumentos de conducta y de rasgos caracteriales que sean comunes en todos ellos. Este es uno muy común, este es uno que es presente en todos ellos. En la zona inferior tener perfiles gruesos, como veis aquí, como estáis viendo ahí. Este es un rizo de la maledicencia, que implica que el tipo calumnia activamente cuando alguien le lleva la contraria y ya me está dando un componente celotípico que puede aparecer un rasgo celotípico. Bueno, este que veis aquí es un rizo de la brutalidad, me indica que cuando se le lleva la contraria con un espacio interpalabra estrecho, inmediatamente activa la cólera, el no control sobre su conducta, la agresividad física y verbal. Son suma de un montón de signos gráficos en su componente estadístico de frecuencia e intensidad, los que nos acaba aclarando el perfil específico del sujeto. ¿Qué ocurre? Que si un sujeto ha tenido una falsa denuncia o un sujeto simplemente no tiene este componente, evidentemente no lo va a dar en los rasgos caracteriales. ¿Por qué? Porque los perfiles gruesos en zona inferior no aparecen, como en el 90% de los hombres, y arranco a decir que cuando oigáis ese discurso de todo hombre es un potencial maltratador, es un potencial violador, que últimamente hay algún grupillo por ahí que lo dice, primero es una gran mentira y segundo es una gran manifestación de ignorancia. Es una enorme manifestación de ignorancia. El 90% de los hombres, con diferencia, no tienen rasgos para nada de componente violento en la conducta con las mujeres, ¿vale? Por lo tanto, no todos los hombres tienen esta. Todos los hombres tienen una carga testosterónica, si están sanos, mayor que ella, son más proclives a la violencia, sí, pero contra otros hombres, no contra las mujeres, ¿vale? Aunque, repito, yo soy muy defensor de seguir hablando de la violencia de género, porque me parece que aquí hay un problema estructural cargado de machismo, evidentemente, de cierto grupo de hombres sobre las mujeres. Y, por supuesto, de una cultura machista que ampara a este comportamiento. Rafael, una pregunta. Sobre la escritura que has visto antes, o que has puesto antes, hay una cosa que
has hablado sobre la frecuencia y la intensidad. No sé si todo el mundo sabe que la frecuencia es las veces que aparece el signo en la escritura. Cuanto más aparece, digamos, más carga tiene, más importancia tiene el signo, y la intensidad es lo fuerte que está hecho el signo, para que la gente nos entienda. Entonces, mi pregunta es, si una persona tiene, o una escritura, una intensidad en uno o dos signos muy fuerte, pero poca frecuencia, ¿pesa más que si tiene mucha frecuencia y poca intensidad? Depende del signo. Y otra cosa importante. Siempre nos habéis dicho en la asociación que no hay que mirar un signo aislado, hay que mirarlo en el conjunto de signos. Un signo llama a otro signo. Ajá. Sí, por supuesto. Muy bien explicado, Antonio. Primero, los signos de... Cuando yo les digo en clase un signo llama a otro signo, es porque cuando empiezas a aparecer signos de la violencia te vas a encontrar muchos. ¿Por qué? Porque las pulsiones psíquicas de la violencia, los rasgos caracteriales de la violencia, la conducta violenta, raramente es puntualísima, ¿vale? Evidentemente todos podemos tener conductas violentas, sí. ¿Podemos tener rasgos de esa conducta violenta? Sí, pero también tenemos rasgos de contención, de autogobierno, de componentes éticos, de razonamiento. Podemos tener otro montón de rasgos que contraríen o que contrarresten el componente violento. La frecuencia es, como muy bien ha explicado Antonio, la de veces que un signo gráfico se hace presente. No es lo mismo, os decía antes, tenerlo en un 60% que en un 80%, ¿vale? ¿Por qué significa un 60-80%? Porque todo signo que veis es la proyección de una pulsión psíquica del inconsciente proyectando el componente caracterial del sujeto. ¿Qué significa eso? Que si tú lo presentas 60 veces, esa pulsión caracterial de media está 60 veces, entre comillas, presente en tu día a día. Pero si lo presentas 80, 90 o 100 veces, significa que tu componente frecuente en cuanto a la respuesta de esa pulsión psíquica medida en la proyección gráfica es enorme. Por lo tanto, vas a estar permanentemente en ese componente caracterial que estemos mirando. Por ejemplo, palotes gruesos, violencia por encima de la media. Pero me vale mucho lo del palotes gruesos porque no es lo mismo tener palotes gruesos en 4 de grosor que tenerlo en 10 de grosor. Si tienes un 4 de grosor de palotes gruesos, estarías dentro de la media general de la población. Pero si lo tienes en 10, estás muy por encima de la media general de la población. Y entonces tu componente violento es altísimo. Y ese componente violento altísimo no es lo mismo que lo tengas en una frecuencia de 20 que lo tengas en una frecuencia de 80. Pero ya tienes un componente violento muy por encima de lo deseable. Porque todo lo que suponga un superior a 4 ya empieza a ser problemático, ¿vale? ¿Es lo mismo un problemático de 5 o 6 de grosor que de 8 o 9? Evidentemente no. Pero según la frecuencia puede ser más o menos problemático. En cualquier caso, todo lo que supere 4 ya es problemático. Ya me está indicando que la respuesta violenta de ese sujeto, cuando aparece, lo veremos en la frecuencia, puede ser muy por encima de lo deseable en cuanto a respuesta equitativa al hecho agresivo violento que ha sufrido. Todos tenemos derecho a defendernos, evidentemente, y la defensa en no pocas ocasiones se ejerce desde la violencia verbal o física. Pero claro, si me están agrediendo, mi sentido de la supervivencia me obliga a defenderme. ¿Qué ocurre? Que si yo me defiendo con un grosor de 4, que es lo que nos han dado las investigaciones y las medidas estadísticas que hemos encontrado en estas investigaciones, significa que mi respuesta va a ser adecuada, va a ser equitativa a la respuesta violenta que he recibido. Pero si respondo con un 6 o un 7, o tengo yo un 6 o 7, mi respuesta ya no es adecuada. Mi respuesta va a generar un componente violento por encima de la agresión recibida. Entonces, por eso lo que os estaba explicando Antonio está divinamente explicado en cuanto a frecuencia e intensidad del signo.
Todo eso somos capaces de hacerlo facilísimamente. Medimos los palotes, medimos los perfiles, medimos los rizos, medimos todo, el espacio interpalabra, el espacio interletra, medimos todo lo que hay que medir, que son muchísimas cosas, y sacamos los rasgos caracteriales del sujeto en cuestión. Bien. Aquí empiezo a poneros cosas de lo que llamamos el sistema psíquico. ¿Veis? Hablamos del déficit de serenidad, ¿vale? Si tiene palotes gruesos o engrosados, no es lo mismo tener el palote grueso, ya os he dicho, de 4 a 10, que tenerlos engrosados. El engrosado ya de por sí siempre es negativo. Significa que el palote empieza con un grosor y cuanto más desciende, el trazado aumenta. Ese ya es un componente, una pulsión negativa. El grueso es bueno hasta 4, permite la asertividad y la autodefensa, es negativo a partir de 4 de grosor, y el engrosado ya de por sí siempre es negativo. Pero ¿el engrosado es negativo para todo el mundo de la misma manera? No. Las mujeres con frecuencia que sufren maltrato acaban generando el palote engrosado, porque el palote engrosado es una pulsión cerebral del inconsciente donde el sujeto intenta imponerse de alguna forma, pero empieza de una forma dulce, dúctil y demás. Con mucha frecuencia a las mujeres maltratadas no les queda otra herramienta de autodefensa y de asertividad que intentar imponerse de una forma al principio dúctil y luego intentar imponerse de otra forma para que en algún momento se les haga caso. Entonces, como veréis y como vais a ver, los signos se ponen en situación al contexto del sujeto, evidentemente siempre valorando y respetando el grosor y la frecuencia y la intensidad. Y luego también tenéis que pensar que no todos los sujetos que son víctimas de género son son ángeles del Señor. Con frecuencia muy poca, pero también me ha ocurrido que la mujer que estaba sufriendo maltrato, y era evidente que estaba con un maltratador, también era una mujer muy violenta con sus hijos. Sin querer ponerme morboso, se me viene a la cabeza de un tema donde la señora que estaba sufriendo maltrato real por la pareja le apagaba cigarros a su hija de varios años, de pocos años, en el cuerpo, ¿vale? Es decir, también encontramos en algunas víctimas signos de violencia sádica, de daños y demás, sí, evidentemente. Por eso la violencia no es de un género, la violencia es de todos los seres humanos, o probabilidad de desarrollarla en general cualquier ser humano, y evidentemente a la víctima hay que tratarla como víctima y hay que defenderla como víctima, pero si la víctima sigue siendo víctima y no ha pasado a ser verdugo, como en muy pocas ocasiones, pero también ocurre, se da. Bueno, ahí tenéis. No voy a ir diciendo ni leyendo porque sería un rollo tremendo, pero que vayáis comprendiendo que pues hay distintos signos gráficos donde vamos viendo el rizo de la subjetividad, la barra de T gruesa, engrosada, distintos signos gráficos que nos van dando distintos componentes psicológicos en referencia a rasgos caracteriales generados por los psicólogos cognitivos conductuales de nuestra disciplina, de nuestro test proyectivo, ¿vale? Estamos valorando ahí el déficit de serenidad. ¿Qué ocurre cuando hay déficit de serenidad? Si aparecen estos signos gráficos, el sujeto tiene un modo de pensar, de actuar y de comportarse que manifiesta ese déficit de serenidad. ¿Es fácil encontrarlo en los maltratadores? Absolutamente fácil. ¿Lo van a tener también los violadores? Sí. ¿Lo van a tener todos los sujetos que tengan la violencia activa sobre los demás? No.
incluso algunos maltratadores muy puramente psicológicos, entre comillas, seguramente no lo tengan, el déficit de serenidad, ¿vale? Entonces, todo esto es montar el puzzle sobre todos los signos gráficos, la medición, la grafometría y luego los componentes psicológicos que nos da el sistema psíquico para valorar, para hacer una valoración desde la pura psicología con los componentes que nos da la grafopsicología. Ahí nos ponemos a valorar la autodisciplina, pues alguien que se deja llevar por sus impulsos, tal, si tiene la escritura floja, sintónica o enervada, y si tiene el interpalabra estrecho, que es lo que significa el IPE, o es una escritura demasiado fluida, brincos, rizos subjetivos o rizos de la arrogancia, pues nos dan otra serie de componentes caracteriales. Ahí tenéis la escritura de otro maltratador de 39 años, con nuevamente presión por encima de la media, en perfiles en palotes, la inclinación de estrógira los hace más peligrosos, la inclinación de estrógira, fijaros en la presión alta de los palotes, el enraizamiento tan profundo puede generar más peligro, si aparecen rasgos que toquen un lado y otro también aumentará el peligro. Si aparece convexidad en la zona inferior también aumenta el peligro o hay mucha frecuencia en la zona superior también, si aparecen los rizos de la brutalidad también, si aparece el rizo de la brutalidad morbosa también, oculta, perdón, que es este. O sea, hay un montón de signos, no me voy a parar a describirlos porque son muchísimos, donde nos están indicando la posibilidad de definir al sujeto. Fijaros, esto es un rizo de la brutalidad, acaba descendiendo en diagonal, que es grueso y además acaba adelgazado. Por lo tanto, ya pasa a ser un rizo de la brutalidad o un rizo de la brutalidad morbosa. Es decir, aquí tiene otro y aquí tiene otro. Eso implica, fijaros, en 2 renglones ya he encontrado cuatro frecuencias. Eso implica que su respuesta viene desde la brutalidad morbosa. Y luego me he encontrado brutalidad morbosa oculta, por ejemplo, ese también ahí, significa que cuando ejerce la violencia, la ejerce tapando la violencia a terceros. Cuando aparece el rizo de la brutalidad morbosa oculta, ejerce la violencia tapando la violencia a los terceros. ¿Todos habéis tenido algún familiar cercano? No, pero algún amigo, vecino, amigo en el sentido menos práctico del término, algún vecino que parecía el vecino ideal, parecía el padre ideal y luego os encontráis con que era un maltratador absolutamente tremendo. Esos tienen el rizo de la brutalidad morbosa oculta. ¿Lo tienen todos? No. Lo tienen los que hacen mucho el tema de voy a ser el ciudadano ejemplar, el padre ejemplar, el esposo ejemplar, para luego cuando se cierran las puertas de la casa, de puertas para adentro, convertirme en una bestia que humilla, que controla, que cela, que ejerce la violencia activamente. Puede ser solamente sobre la mujer y no tanto sobre los hijos, que he visto casos de todo tipo, o puede ser sobre mujer e hijos, ¿vale? Y ese signo, por ejemplo, lo tienen algunos de ellos y no lo tienen otros. Los que tengan ese perfil de maltratador lo realizan y los que tengan el perfil del maltratador, yo domino a todo el mundo, yo soy el macho alfa, pegar a alguien más débil, fijaros lo que tiene, pero yo me siento el más machote y el más poderoso y agredo a todo el mundo porque yo puedo con todos. Es otro perfil, es otros rasgos, dan otros signos gráficos. Aquí además aparecen los palotes gruesos y adelgazados, lo cual significa que hay un componente fenotípico en la presencia de sus argumentaciones para el maltrato. No siempre tienen que estar, ¿eh? Es bastante frecuente encontrar signos de celos, de celotipia, sí, pero no tiene por qué siempre. A veces sí, a veces no. El impulso de la cólera, bueno,
No os lo voy a leer, esto es ir poquito a poco para que lo vayáis viendo. Pues eso, que vamos viendo distintos signos y vamos viendo. Os voy a enseñar lo de los signos. Bueno, si es que si me paro en los signos no paráis. Rifo de la vanidad hinchada puede ser un signo que aumente, pero no tiene por qué. Si lo metemos en contexto con otros signos puede ser peligroso, pero fuera de ese contexto con otros signos simplemente es un rasgo narcisista. El rizo de la arrogancia, ya siempre ejerce violencia psicológica. No tiene por qué ser siempre sobre la pareja, puede ser sobre sus compañeros de trabajo, puede ser sobre sus hijos, pero siempre va a ejercer violencia psicológica si tiene el rizo de la arrogancia. Rizo de la arrogancia, para que os hagáis una idea, es la arroba, el signo de la arroba. Cuando algunas personas al final hacen un trazo envolvente hacia la izquierda, pero en la zona del cuerpo central de la escritura hacia la izquierda. Ese es el rizo de la arrogancia. Antes se daba mucho más, nuestras abuelas y bisabuelas lo sufrieron mucho más, esa del macho de aquí mando yo, lo que yo diga, yo soy el pater familias y todas esas cosas estúpidas del pasado, y se ha quedado normalmente en el pasado. Ahora lo encontramos poquísimo, pero hay que contabilizarlo si no lo encontramos, porque ya de por sí es ejercer esa violencia de no tienes el derecho porque eres la mujer, no tienes el derecho porque eres el hijo, aquí se hace lo que digo y lo que yo hago. La arrogancia, la soberbia de sentirse por encima de... que antes verdaderamente nuestros abuelos y bisabuelos se encontraba con bastante frecuencia y que hoy en día, gracias a Dios, va disminuyendo. La presencia del rifo la barra de T larga, los rifos subjetivos, los palotes gruesos, como veréis, siempre están invitados en todos los lados, los gruesos intermitentes, el movimiento imperioso oculto, que manifiesta maltrato en el hogar, pero también puede ser encontrarlo en los hijos. Este movimiento que veis aquí inferior es un movimiento imperioso oculto. A ver si lo tiene por aquí en algún otro lado para que lo veáis mejor. Aquí no está presente. Ahí abajo sí. Movimiento horizontal por debajo del renglón, normalmente en las Gs, pero puede ser en la Y, en la F y demás, implica maltrato. No pueden tener, repito, hijos contra padres, lo puede tener y con frecuencia aparecen los maltratadores. Una relativa frecuencia, no es común. No es muy común. Una pregunta, Rafa. Alguien que no esté versado aquí con la grafopsicología, al ver una letra, ¿podría saber con más o menos claridad si esa persona, viendo si es un perfil grueso, podría decir, o una idea de que puede ser un maltratador? Sin la formación completa, no. O sea, no. Necesitas hacer la formación. Yo veo ahora que alguien tiene que tiene grosor por encima de la media, que tiene perfiles gruesos, que tiene tal, pero tiene esto por desgracia o por bendición, no es fácil. En el sentido que hay que tener una formación muy completa para no meter la pata. Claro, no aventurarse a decir cualquier cosa. Claro, porque luego todo el puzzle... os voy a contar una anécdota que me hizo mucha gracia. Hice un día un puzzle de 5.000 piezas y justo faltaba la pieza del centro. Justo. La única que faltaba en el puzzle de 5.000 piezas fue la del centro. Y claro, el puzzle se quedó casi completo, pero no se quedó completo. ¿Qué ocurre? Que la variabilidad de los signos gráficos cambia muchísimo el perfil.
puedes encontrar y puedes aprender a valorar los perfiles gruesos y los palotes gruesos, que sin que te lo enseñen en clase me parecería más que aventurado, temerario. Pero vamos a ponerte en el caso de que lo pudieras hacer, ¿vale? Y ¿me puedes valorar todos los signos de contención a la violencia a pesar de que esté inscrita en la personalidad del sujeto? Porque hay gente que tiene la capacidad de ponerse muy violento, pero también tiene muy buena capacidad de contenerse y solo ejerce la violencia en determinadas situaciones. ¿Vas a ser capaz de hacerlo de esa forma? ¿Vas a tener la capacidad de valorar cuando ese sujeto es capaz de autocontenerse o de no contenerse? No, esto no es fácil en el sentido de que se necesita una formación clara, contundente, completa para valorar los pros y los contras, porque una personalidad es seguramente la cosa o el asunto más complicado al que nos podamos enfrentar. Tiene 840 y tantos rasgos caracteriales, hay que valorarlos. No todos ellos, evidentemente, pero hay que valorarlos en su conjunto, en su mirada de justaposición uno tras otro, hasta montar el puzzle particular del sujeto. Y, por supuesto, valorar los palotes, los perfiles, los rifles de la brutalidad, brutalidad morbosa oculta, el palote con beso por zona inferior, grueso o no grueso, porque es distinto el palote grueso en zona inferior que si es con beso o es cóncavo. Mucho, mucho. ¿Da perfiles distintos ser con beso o cóncavo? Sí, da perfiles distintos. O sea, no, nadie podría hacer lo que ha planteado la pregunta. Imposible. Sin meter la pata, sin ser temerario, imposible, absolutamente imposible. Perfecto. Bueno, ahí vais viendo. El interpalabra para nosotros es un valor importantísimo. El IPA es el interpalabra ancho o el IPE el interpalabra estrecho. Un interpalabra ancho da, por ejemplo, muchos signos de contención. En una escritura como esta, enervada, que por cierto no tiene un grosor alto por encima de la media, ni siquiera en perfiles ni en palotes, pero tiene otro montón de signos gráficos que son muy negativos. Primero tiene una desordenada, que ya de por sí con escritura desordenada son todos maltratadores psicológicos. Todos los desordenados con escritura desordenada son maltratadores psicológicos, pero es que además viene con un espacio interpalabra caótico, pero tendente a ser muy estrecho. Por lo tanto, aquí ya el peligro de por sí, que ya tiene la desordenada, se multiplica enormemente. Pero fijaros, no hay signos de violencia altos, no hay perfiles ni palotes por encima de la media. Por lo tanto, su proyección de maltrato va a ser significativamente distinta a la de otras proyecciones de maltratadores. Y en el sistema psíquico que tenemos desde la psicología de la escritura nos explica esos matices para explicarlos detenidamente en el informe grafopsicológico de personalidad que entregamos a su señoría. Aquí sí que tenéis un grosor muy por encima de la media, tenéis signos también de la cocaína, pero no os los voy a explicar ahora, del consumo de cocaína, aumenta la probabilidad de ejercer el maltrato. Pues sí, evidentemente, pero no es el argumento, ni tiene por qué ser un argumento, como no es un argumento el alcoholismo, ni es un argumento nada, absolutamente nada. El único argumento que podría sostener, si acaso, pero no sostenible en cuanto a componente psicológico-ético, tendría un componente psicológico, es el dato estadístico de que el 70% de los hijos que han sufrido maltrato en el hogar, ese 70% normalmente pasan a ser en la etapa adulta víctimas o victimarios y cogen el rol indistintamente. En algunas parejas soy víctima y en otras parejas soy victimario. En distintos países se ha hecho la misma investigación y han dado prácticamente patrones estadísticos idénticos. En algunos bajaba al 65, en otros subía al 72,
prácticamente están todos en el 70%, que es lo que dio, por cierto, en el Instituto de la Mujer de España. El 70% de los hijos de maltratadores se convierten en víctimas o en victimarios. Normalmente los varones se convierten en victimarios, pero también pueden convertirse en víctimas en una pareja, por ejemplo, homosexual. Es raro que con una pareja heterosexual se conviertan en víctimas, pero también puede darse, ¿vale? Es más fácil que ocurra con parejas homosexuales. Y ellas pueden coger el rol de victimarias y de víctimas. Pero el 70% de los hijos donde han sufrido maltrato, donde ha aprendido rol de maltrato, por eso es tan importante no solo enfocar el maltrato en la mujer, comprender que estamos alimentando el maltrato para futuras generaciones con los niños. Entonces es vital que comprendamos que esta estadística que da en muchos países patrones absolutamente idénticos o muy parecidos, hay que tomarla muy en cuenta. Aquí tenéis una escritura muy prototípica, con una presión muy por encima de la media, con un espacio interpalabra también caótico, pero tendente a estrecho, con perfiles pocos que me da características distintas, pero con un grosor muy por encima de la media. Este grosor está cerca del 7-8, ¿vale? En algunos casos sube al 9-10, pero normalmente está entre el 7 y 8. Es decir, las respuestas violentas de un sujeto que además con renglón ascendente es más peligroso, si fuera, por ejemplo, renglón descendente, sería menos proclive a la violencia. Fijaros la multitud de detalles que tenemos que valorar y combinar para generar ese puzzle final, donde espero que no falte la última pieza del centro, donde no nos falta la última pieza del centro, para hacer el análisis grafopsicológico completo del sujeto. Bueno, y aquí tenéis un montón de signos, no me voy a parar para ir viendo lo que decimos. Por ejemplo, palotes con besos, más palotes algazados, más palotes gruesos. Lo que le decimos a su señoría es, aunque haya producido la reconciliación, conserva mucho tiempo deseos de venganza agudos y dolorosos y no para hasta que lo consigue. Repito, esto que estáis viendo escrito lo han generado los psicólogos cognitivos conductuales que desarrollaron este test proyectivo. Marquesán y algunos otros psicólogos cognitivos conductuales que desarrollaron, bueno, cognitivo-conductuales, psicoanalistas, había de distinta familia psicológica, pero estaban ahí haciendo. Esto más específicamente lo realizó Marquesán y un psicólogo cognitivo-conductual de su momento, no me acuerdo exactamente el nombre, era un británico muy conocido por sus aportes. Bueno, ahí vais viendo. Si tiene óvalos agudos en la base y tiende a levantar calumnias. Y desprecia a los familiares con movimiento imperioso oculto. Y si tiene palotes con besos, más de estrógida, más ligada, pues implica lo otro. Aquí tenéis al primero en otro componente escrito. No voy a pararme. Este es un perfil del que me hablabais antes. Este es un chaval, un maltratador, que pasaba por ser el cuñado perfecto, el yerno perfecto, el hijo perfecto, y la chica estaba absolutamente desesperada. ¿Veis? Rizo de la brutalidad morboso oculto, que os decía antes. Este es el que hace un ejercicio muy, pero que muy estudiado para evitar ser considerado por los demás como alguien negativo, nocivo para la sociedad. La chica, cuando cerraba la puerta de la casa, vivía un auténtico tormento. Me acuerdo perfectamente, como si fuera ayer, cuando me pasaron para hacer el informe grafopsicológico, cuando la chica le hice la devolución del informe grafopsicológico que iba a presentar su abogada y su psicóloga a través, psicóloga abogada, porque, o sea, no era psicóloga y abogada, sino que la psicóloga se lo pidió a la abogada me lo pidió a mí, porque lo presentaban a juicio. Bien.
La psicóloga era la terapeuta de la señora. Cuando yo les hice la devolución del informe, me acuerdo que la cría, porque era una chiquita jovencita de 20 y pocos años, se lanzó llorando, desesperada, compungida, diciendo: por Dios, por Dios, por Dios, menos mal que alguien lo ve. Menos mal que alguien lo ve, porque toda la familia la tenía engañada, todo el mundo lo tenía engañado, y en la escritura no engaña. Brutalidad morbosa oculta con una frecuencia enorme y una intensidad altísima. Se convertía en un auténtico tirano, maltratador, pero cuidaba muchísimo. Y entonces su problema, el problema psicológico de la cría profunda, además de todo, de haber sufrido todas las barbaridades que le había hecho este señor, era ¿cómo puedo convencer a mi madre, que cree que es el yerno perfecto? ¿Cómo puedo convencer a mis hermanos, que creen que es el cuñado perfecto? ¿Cómo puedo convencer a todo el mundo, que cree que me trata como una reina, como una princesa, que este sujeto es un sujeto malvado, sádico y dañino para mi vida? Pues a través del informe grafopsicológico se pudo hacer. Luego la madre en el juicio le pedía perdón y le lloraba. Fue muy bonito. Cuando la madre le comprendió todo lo que estaba ocurriendo, pues claro, imaginaros. Bueno, ahí tenéis más signos que van indicando todo eso. Aquí tenéis otra escritura, maltratador, también componentes. Fijaros nuevamente la bestrógira, perfiles gruesos, barras de tez gruesas, aunque esta, al ser cóncava, es menos peligrosa que esta, que es convexa. Esta que es redactada pero gruesa es un contrasentido importante. Esta es gruesa y adelgazada. Van dando componentes y componentes de rasgos gráficos que estáis viendo aquí, que habéis visto ahí. Bueno, pues todos estos rasgos con los que estamos viendo. Rafael, una pregunta sobre la escritura anterior, que has dicho que era una persona que cuidaba mucho sobre la anterior, esa. Una persona que tiene suficiente autocontrol de cara a la gente para que no verse como maltratador, ¿eso puede de alguna forma disimularlo en la letra? ¿O es imposible disimularlo en la letra? Por mucho autocontrol que quiera tener para tener una imagen de cara a la sociedad muy buena, la escritura, eso no se puede esconder, ¿verdad? Imposible, absolutamente imposible. La escritura es una proyección del inconsciente. Tú puedes intentar contenerla durante un cierto tiempo, que genera un desgaste absolutamente brutal, pero no es posible contenerla. Primero porque, entre otras cosas, desconoces lo que tienes que contener, ¿vale? Puedes intentar hacer una escritura maravillosa, como por ejemplo cuando hacemos selecciones de personal, tú que las haces también conmigo, lo sabes muy bien. Te plantean en la selección de personal una escritura maravillosa y vas viendo un montón de trazos que es imposible que el sujeto te manipule. Para manipular hay que saber lo que manipular. Teniendo conocimientos, incluso teniendo todos los conocimientos de la psicología de la escritura, ¿podrías manipular una escritura? No. ¿Por qué? Porque en el momento que rompes la melodía cinética particular del sujeto que escribe, me estás dando un cante importante, me estás dando una información importante, que has roto tu melodía cinética. ¿Podemos valorar que el sujeto ha roto su melodía cinética? Sí. La melodía cinética es aquella con la que escribís todos, que es en la que vuestro cerebro con vuestro sistema neuromotor se adecúan a la velocidad del pensamiento junto con la velocidad de vuestro sistema neuromotor para escribir, ¿vale? Eso genera la melodía cinética. Esa melodía cinética particular que tiene cada sujeto particular, cuando se ve alterada en falsificaciones, en pericias caligráficas, cuando se ve alterada porque queremos dar la mejor imagen de nosotros mismos en selección de personal o intentar engañar al grafopsicólogo forense, se percibe claramente. Pero aunque tú supieras todo eso, no lo podrías hacer durante mucho tiempo, porque exige un ejercicio de la concentración, de la consciencia,
primero, que alteraría tu melodía cinética y daría patrones de que me estás engañando claramente, y segundo, acabarías demostrando de una forma u otra tu naturaleza, porque no puedes contenerla permanentemente. Puedes contenerla unos renglones. Si escribes 5 renglones y luego lo dejas y vuelves a escribir otros 5 renglones, pero en algún momento te voy a pillar, porque tu melodía cinética aparecerá y te voy a pillar. Y evidentemente le digo al juez, este señor me está intentando engañar desde el minuto 1. Toda esta melodía cinética está alterada. Y una melodía cinética, ya le explicaré al señor juez con todo un lujo de detalles lo que implica y por qué, y qué explica y por qué se hace. Entonces, no se puede. Muy bien. Si quieres, no nos pueden engañar. Porque cuando se trabaja con el inconsciente es imposible que te engañen. Es factible que lo intenten, pero es imposible que lo consigan. Si quieres, Rafael, para no alargar mucho tu presencia aquí, que llevamos ya casi 1 hora y media, vamos a dejar, si no tienes nada más. Vamos a dejarlo ahí, si queréis. Sí, ahí tenéis más escrituras, ahí tenéis más rasgos gráficos, es todo. Esto merece casi otro directo en otro momento. Si quieres, te hago un par de preguntas que nos han hecho en el chat. Me parece muy bien. Nos pregunta que si la persona maltratada comparte los signos gráficos que el maltratador. Si es el caso, ¿dónde sería la diferencia? No, para nada, por Dios. Para nada. Las mujeres con perfil proclives a ser maltratadas tienen rasgos gráficos que de nada están presentes en los maltratadores, para nada. Palotes cóncavos muy por encima de la media, de un grosor normal o inferior, pero normalmente normal, como lo tiene el 70% de la población. Esa gente normal que convive a nuestro lado, que no ejerce la violencia ni la imposición de mi voluntad porque yo lo valgo frente al otro. El palote cóncavo muy por encima de la media, que es muy frecuente, una escritura curva muy por encima de la media, óvalos curvos arriba y abajo. Hay un montón de signos gráficos que están presentes, sí sería pie para otra conferencia, para describir ese perfil proclive de la mujer a recibir maltrato, que no tiene nada que ver con la escritura de los maltratadores. Vale, nada. Perfecto. Cero. Y nos pregunta Natalia que nos describas la firma del maltratador, que lo simulaba muy bien con la familia. Dice que si tiene la firma de un maltratador que lo disimule. No tengo la firma del sujeto ese. No tengo la firma, pero vamos, me la puedo imaginar con el componente de estrógeno del anterior. O sea, con el componente de estrógeno de su escritura. ¿Y cómo sería esa firma? Y luego la rúbrica puede variar. ¿Cómo sería esa firma? ¿Muy presionada? Muy... Sí, claro, con una presión por encima de la media, donde normalmente apareciera el rizo de la brutalidad morbosa. Puede ser, no necesariamente, es que pueden ser muchísimas cosas. La firma tiene un componente grafopsicológico muy particular, que es cómo se vende el sujeto hacia el exterior, socialmente, ¿vale? Entonces, me va a dar la destrógira con rotundidad, casi seguro, aunque no tengo la componente, pero lo puedo prever, entre comillas, por la lógica de su escritura. Y seguramente me la haga también envolvente por una forma de autoprotección, una rúbrica envolvente por una forma de protección para cuidarse y protegerse, o también puede hacérsela con un círculo inicial, que lo encontramos en mucha gente deshonesta. Pueden ser 1000 cosas. No tiene sentido hablar. Y ya para ir finalizando, Rafa, si te parece, la gente que se haya quedado con ganas de aprender más, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora para decir, jolín, yo quiero saber más sobre esto, quiero poder ayudar a esta persona que creo que puede tener este problema? ¿Qué debería hacer la gente que quiera saber más sobre esto? Pues ya sabéis, desde la Asociación Internacional de Psicología de la Escritura, que estamos presentes en Suiza, en Italia, en España y en México, solamente tenemos profesionales en estos 4 países. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestra página web, psicologiadelaescritura.org, para que os hagamos un informe grafopsicológico forense para los tribunales de justicia.
Podéis también, en el caso de que seáis más curiosos y tengáis más vocación de aprender, pues presentaros a nuestros cursos. También los encontráis en nuestra web. Y si encontramos mucha gente buscando hacer cursos específicos, pues haremos cursos específicos. Aunque este en particular nunca lo haría específicamente para daros una titulación, porque nuestra asociación está capacitada para dar titulaciones nacionales e internacionales que os permitiera dar un informe grafopsicológico hacia un tribunal. ¿Por qué? Porque hay que tener la formación completa. Esto primero se juega con la libertad de un sujeto, se juega con la verdad, se juega con un informe grafopsicológico forense, que hay que ser muy serio y hay que tener una formación completa. Por lo tanto, tenéis dos opciones. Una, contratarnos. Dos, hacer la formación completa. Toda la información la tenéis en nuestra web de psicologiadelaescritura.org. Y aprovecho para invitaros a que, supongo que lo habrá hecho Antonio, a que os apuntéis a nuestro canal de YouTube. Lo podéis hacer ahora. Antonio os dará la fórmula exacta de cómo hacerlo perfectamente. Es muy sencillo, Rafa. Se pongan en el canal de YouTube, Grafología EBS España, se suscriban, den a la campana para que les lleguen todas las notificaciones de directos, de conferencias súper interesantes que vamos a empezar a dar a partir de ahora, y que pongan en la caja de comentarios pues ideas que quieran que hagamos próximas conferencias, que hablemos temas, sobre todo dar a conocer la importancia que tiene la grafopsicología y la ayuda inmensa que podemos dar al resto de la gente. Ajá. Y que sepáis, supongo que también os lo dirá Antonio, antes de que me largue Antonio con toda la razón del mundo, deciros que vamos a seguir subiendo, que ya hemos subido los vídeos de las heridas, no sé si ya están todos, Antonio sí. Me lo dirá. Sí, están todas. Hemos subido también varias entrevistas hablando lo largo y tendido sobre las aplicaciones de la grafopsicología. Vamos a subir distintas conferencias ahora sobre el papel de la escritura y la necesidad de mantener la escritura. Y a partir de enero os adelanto de primicia que vamos a realizar un montón de conferencias gratuitas cada mes, o sea, una por mes durante todo el año que viene. Muy bien. A la cual, por supuesto, esperamos que asistáis y que compartáis con nosotros. También es importante que se pongan en contacto a través de Olga, de nuestra secretaria, para que ella también organiza y encauza un poquito toda esta, la gente, correos, etcétera. Y nada, que simplemente quería darte las gracias por esta fantástica conferencia, que es hora y media y se nos ha pasado rapidísima. Y este será el primero, espero, de muchos directos. Y quiero darte las gracias, Rafa, por ser tú el primero que des este directo y espero poder vernos en otro mucho más adelante. Y al resto de la gente, darles las gracias por estar aquí con nosotros, por vernos, sea en directo o luego más en diferido. Y simplemente volver a deciros que os suscribáis al canal, nos vais a ayudar mucho para generar más contenido. Y estamos abiertos a todas las propuestas que nos digáis, de todos los puntos que creáis que son importantes y nada, aquí intentando poner un grano de arena para ayudar a todo el mundo. Entonces, pues nada, un saludo a todos y nos vemos en el siguiente directo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.